Banco Central del Paraguay dará a conocer el reporte de comercio exterior correspondiente al mes de diciembre del 2025. A cargo de la presentación estará Nazareno Mendoza, jefe de la División de Comercio Exterior. Iniciaremos la presentación con un análisis detallado de las exportaciones totales. Seguidamente abordaremos las importaciones totales y posteriormente analizaremos el saldo del comercio exterior. Para finalizar, ofreceremos un resumen de los puntos más destacados de la presentación. Durante el año 2025, las exportaciones totales aumentaron en 5,8% con respecto al mismo mes del año pasado y alcanzaron un valor de 16.720,3 millones de dólares. Las exportaciones registradas representaron el 66,3% del total, alcanzando los 11.082,1 millones de dólares, un 1,5 superior respecto al valor acumulado a diciembre de 2024. Las reexportaciones, por su parte, registraron un valor de 4.584,7 millones de dólares con un 27,4% de participación, superior en 17,2% con respecto al acumulado a diciembre de 2024. Mientras que las otras exportaciones alcanzaron los 1.053,5 millones de dólares, representando el 6,3% de las exportaciones totales. En diciembre de 2025, las exportaciones totales alcanzaron 1.181 millones de dólares, lo que representa un aumento del 7,7% frente al año 2024. Este comportamiento se explica por un aumento de las exportaciones registradas como de las reexportaciones. Así, en términos interanuales, las exportaciones registradas aumentaron 10,5% y las reexportaciones 16,7%. En términos interanuales, las exportaciones registradas aumentaron 10,5%, explicada por mayores exportaciones principalmente de harina y aceite de soja y el maíz. Como se puede observar, las manufacturas de origen agropecuario e industrial explicaron mayormente la tasa positiva de las exportaciones registradas, mientras que los productos primarios moderaron un mayor crecimiento. Analizando el desempeño de cada nivel de procesamiento, los productos primarios registraron una disminución del 12% con respecto al acumulado del año anterior, con una incidencia negativa de 4,4 puntos porcentuales en el total exportado. Dentro del grupo, la soja fue el producto que mayor explicó la variación, con una disminución del 25,7% y una incidencia de 7,5 puntos porcentuales. No obstante, vemos que el maíz y el resto de semilla y fruto oleaginoso mostraron crecimientos significativos que compensaron en parte la disminución. Así también vemos que las manufacturas de origen agropecuario mostraron un comportamiento positivo con un aumento del 12,7%, aportando 4,6 puntos porcentuales al crecimiento total. Dentro de este grupo se destaca la carne y menudencia bovina con un incremento del 21,9% y una incidencia de 3,6 puntos porcentuales, seguido del aceite de soja con un incremento del 49,6% y una incidencia de 1,9 puntos porcentual. En cuanto a las manufacturas de origen industrial, se verificó una suba del 6,7% con una incidencia de 1 punto porcentual. Dentro de este grupo se destacaron los hilos y cables y aluminio y su manufactura. Por último, el bloque de combustible y energía presentó un aumento del 2,8% explicado por los mayores valores exportados de energía eléctrica con respecto a lo registrado al mismo periodo del año anterior. En lo que respecta a los volúmenes exportados, al mes de diciembre de 2025, las exportaciones registradas presentaron un aumento del 6,6%, superando los 16,7 millones de toneladas. Este comportamiento se explicó principalmente por los mayores volúmenes exportados de maíz, que en contraste con los envíos de la soja, presentó un aumento del 89,4% y que, como vemos, representa gran parte de la variación total.
A ello se suman los aumentos significativos en los volúmenes exportados de harina y aceite de soja, el arroz parbolizado y la carne bovina. Por otro lado, las ventas de energía eléctrica medidas en volúmenes disminuyeron en 2,1%, alcanzando 15.685,7 gigawatt hora. Al cierre del año 2025, las exportaciones de carne bovina, excluyendo menudencia, totalizaron 2.095,5 millones de dólares, que representa un crecimiento del 21,9% en valores y del 2,3% en volúmenes con respecto al acumulado del año anterior, lo que también refleja un aumento importante en los precios por tonelada. Se destaca el fuerte dinamismo de mercados como Estados Unidos, Israel y Taiwán, que mostraron incrementos significativos tanto en valor como en volumen. Chile se mantuvo como el principal socio. A este mercado se exportaron 646,1 millones de dólares de carne bovina, que equivale al 30,8% del total exportado, aunque con una reducción del 13,3% en el volumen enviado. En segundo lugar se ubicó Estados Unidos con 304 millones de dólares y un incremento del 111,7% en valores y del 76,3% en volúmenes. Por su parte, Taiwán ocupó el tercer puesto con 271,5 millones de dólares, un crecimiento del 45,4% en valores y del 17,2% en volúmenes, consolidando su tendencia al alza. Por su parte, las exportaciones a Israel alcanzaron 228,6 millones de dólares, con una expansión del 58,8% en valores y del 27,6% en volúmenes. En contraste, se observaron disminuciones en Brasil y Rusia, que limitaron mayor crecimiento agregado, aunque sin alterar la tendencia general positiva de las exportaciones. En esta lámina vemos los valores unitarios de exportación de carne bovina expresados en dólares por tonelada según los principales mercados destino. En el periodo enero-diciembre de 2025, el valor promedio por tonelada exportada se ubicó en 5.957 dólares por tonelada, lo que supone un incremento del 19,1% si se compara con el mismo periodo del año anterior, consolidando la tendencia alcista que venimos observando en lo que va del año. Asimismo, los mayores valores unitarios se registraron en Israel con 6.663 dólares por tonelada y en Brasil con 6.584 dólares por tonelada, posicionándose como los dos mercados que pagaron los precios más altos. También se destacaron los aumentos en Israel, Taiwán, Canadá con tasas de crecimiento superiores al 20%. Estos destinos no solo pagaron más por tonelada, sino que, como vimos en láminas anteriores, también ampliaron su participación en los volúmenes exportados. Por otra parte, a diciembre del año 2025, las exportaciones de carne porcina alcanzaron los 54,2 millones de dólares, registrando un crecimiento con igual periodo del año anterior del 71,7%. Como pueden ver, en términos de volumen, los envíos sumaron 16.500 toneladas con un incremento del 59,7%, confirmando así un desempeño sólido tanto en valor como en cantidad exportada. El dinamismo continúa siendo impulsado principalmente por Taiwán, que se consolida como el principal destino con compras superiores a los 49,6 millones de dólares y 14.400 toneladas. También podemos mencionar que se realizaron exportaciones a Uruguay, Brasil, Georgia y Filipinas, que si bien representa una menor participación, muestran tasa de crecimiento interesante, como en el caso de Georgia, entre otros. En esta lámina vemos los valores unitarios de exportación de carne porcina expresados en dólares por tonelada, según los distintos mercados destino. Durante el año 2025, el precio promedio por tonelada exportada se ubicó en 3.291 dólares por tonelada, lo que representa un aumento interanual del 7,5%.
Taiwán se mantiene como el mercado con el valor unitario más alto, con un promedio de 3.447 dólares por tonelada, mostrando además una variación positiva del 9,2%. En conjunto, este comportamiento muestra que Paraguay continúa afianzando su presencia en mercados de alto valor al tiempo que amplía la base de destino con la incorporación de nuevos socios comerciales. En el año 2025, las exportaciones de carne aviar sumaron los 10,2 millones de dólares y 9.800 toneladas, lo que implica una disminución del 26,9% en valores y del 16,8% en volúmenes, aunque diferencias importantes según el mercado destino, como se pueden ver. Vietnam y Albania fueron los principales compradores, concentrando más del 40% del valor total exportado, consolidando como los socios con mayor peso en las exportaciones de carne aviar. Por su parte, Irak, a pesar de la reducción en valor y en volumen, se mantiene en la tercera posición. Asimismo, mercados como Ghana, Mozambique, Georgia y Guinea redujeron sus compras, lo que incidió en la reducción total. En cuanto a los valores unitarios promedio de exportación de carne aviar, en el año 2025 el precio se ubicó en 1.049 dólares por tonelada, lo que representa una disminución interanual del 12,1%. Los mercados que pagaron los precios más altos fueron Albania, Kosovo y Georgia, con valores por encima del promedio. Dentro de, dentro de estos países se destaca Georgia, que registró el mayor incremento relativo con una suba del 16,6%, seguido por Albania con un aumento del 0,8%. En contrapartida, los valores unitarios disminuyeron en Irak, Kosovo, Ghana, Mozambique, Vietnam y Angola. Pasando ahora a la exportación de bienes bajo el régimen de maquila, estas experimentaron un crecimiento del 10% con respecto al mismo mes del año anterior y alcanzaron los 1.236,7 millones de dólares. Tal como se observa en la lámina, en diciembre se registró un crecimiento interanual del 4,7% y a pesar de que el valor exportado en el mes estuvo por debajo del promedio. En cuanto a los mercados destino, Brasil se mantiene como el principal socio comercial, absorbiendo más del 63% del total exportado bajo este régimen. Le siguen Argentina con una menor participación, en menor medida Estados Unidos, Países Bajos, Bolivia y Chile. Entre los productos con mejor desempeño acumulado se destacan los hilos y cables, autoparte, así como el biodiesel. Las exportaciones de hilos y cables totalizaron 391,1 millones de dólares, que representa un incremento del 31,3% si se compara con el acumulado del año anterior y una incidencia de 8,3 puntos porcentuales sobre el crecimiento total de las exportaciones bajo este régimen. En el caso del biodiesel, se registró un aumento del 125,6%, alcanzando los 34,4 millones de dólares y aportando 1,7 puntos porcentuales al crecimiento. También se observaron aumentos en partidas como medicamentos, hilo, tela, tejido y alfombra, así como aluminio y su manufactura, tapas, corona y roscada para envase, entre otros. En contraste, se verificaron reducciones en las exportaciones de alcohol etílico, prendas y artículos textiles y gelatina, que restaron dinamismo al desempeño general. A diciembre de 2025, Brasil se mantuvo como el principal destino de las exportaciones registradas con un total de 3.434 millones de dólares, lo que representa una disminución del 2,9%. Entre los principales productos de exportación se destaca la energía eléctrica, los granos de soja y el maíz. En el caso de la Argentina, las exportaciones totales alcanzaron 3.282,2 millones de dólares, con una disminución interanual del 2,3%. El retroceso estuvo asociado principalmente, como se puede ver, a menores ventas de grano de soja,
compensado en parte por mayores ventas de energía eléctrica y autoparte, que ayudaron a mitigar parcialmente la disminución. Por su parte, las exportaciones a Chile alcanzaron 1.041,9 millones de dólares, que representa un crecimiento del 11,8%. A nivel de producto, se destacó el crecimiento en los valores de carne bovina y el maíz, que compensaron en gran medida la contracción en la harina de soja. Seguidamente pasamos al segundo tópico de la presentación, que son las importaciones totales. Al cierre de 2025, las importaciones totales alcanzaron 18.111,1 millones de dólares, lo que representa un aumento del 10,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento fue impulsado principalmente por las importaciones registradas, que totalizaron 17.721,9 millones de dólares, registrando así un aumento del 11,2% y una participación del 97,9% sobre el total de las importaciones. En contraste, las otras importaciones disminuyeron 12,9%, totalizando 389,1 millones de dólares, lo que representa el 2,1% del total importado. En diciembre de 2025, las importaciones totales crecieron 8,3% hasta los 1.545,4 millones de dólares. El avance se explicó por el mayor dinamismo de las importaciones registradas, que alcanzaron 1.518,9 millones de dólares, mientras que las otras importaciones sumaron 26,4 millones de dólares. Al clasificar las importaciones por nivel de procesamiento, vemos que las manufacturas de origen industrial continúan liderando la estructura importadora con un valor acumulado de 14.328,7 millones de dólares y una incidencia de 11,7 puntos porcentuales en el total de las importaciones registradas, lo que representa un aumento del 14,9% con respecto a diciembre de 2024. También se observaron incrementos en las importaciones de productos primarios y manufacturas agropecuarias, con suba del 6,4% y del 15,9% respectivamente. En contraste, las importaciones de combustible y lubricante disminuyeron 12,9%, restando 1,6 puntos porcentuales al crecimiento total de las importaciones registradas, debido a menores precios y volúmenes importados. Dentro del bloque de las manufacturas de origen industrial se destacaron las máquinas y aparatos eléctricos y su parte, con un incremento del 24,2% y que equivale al 18,6% de las importaciones registradas. Y el resto de las máquinas, artículos mecánicos, así como vehículos automóviles terrestres. En contraste, el grupo de combustible y lubricante presentó una disminución del 12,9%, restando 1,6% a las importaciones totales. La baja estuvo explicada por menores compras de gasoil y nafta. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario crecieron 15,9% e incidieron 1,1 puntos porcentuales, destacándose productos como carne y menudencia bovina, las bebidas y líquidos alcohólicos, las pastas alimenticias y productos de panadería y resto de azúcar y artículos de confitería. Finalmente, los productos primarios mostraron un aumento del 6,4% e incidieron 0,1 punto porcentual en el total de las importaciones registradas. Dentro de este bloque se destacan las importaciones de animales vivos y restos de semillas y frutos oleaginosos. Si analizamos en mayor detalle el comportamiento de las importaciones de combustible, se observa que al cierre de 2025 los valores presentaron una reducción. En el caso del gasoil, las importaciones totales totalizaron 1.055,9 millones de dólares, registrando una disminución interanual del 14,5%. Este resultado refleja
Por un lado, una reducción del 7,7% en los 3,7%, mejor dicho, en los volúmenes y una baja del 11,2% en el valor unitario. Por su parte, las importaciones de nafta sumaron 717 millones de dólares, con una disminución del 15,9% con respecto al acumulado en el mismo mes del año anterior, asociada a una reducción del 5,3% en volumen y un descenso del 11,2% en el precio unitario. Por su parte, las importaciones bajo el régimen de turismo alcanzaron 3.154,4 millones de dólares, registrando un incremento del 11,3% respecto al mismo periodo del año anterior, cerrando así el año con una importante recuperación. Analizando con más detalle la evolución de las importaciones registradas por grandes categorías, se observa que al cierre del 2025, las importaciones registradas de bienes de capital aumentaron 18,5% y los bienes de consumo crecieron 14,4%. En tanto, los bienes intermedios registraron una reducción en torno al 1%. En cuanto a los países de origen de las importaciones, China, Brasil y Estados Unidos concentraron el 64% del total de las importaciones registradas. China, como se puede ver, se mantuvo como el principal proveedor con importaciones por 6.122,6 millones de dólares, lo que representa el 34,5% del total. Entre los productos más importados desde ese país encontramos los teléfonos móviles, que crecieron 26,8%, las máquinas portátiles para procesar datos y las máquinas y aparatos eléctricos. Desde Brasil, las importaciones totalizaron 4.141,2 millones de dólares, con un incremento del 5% si se compara con el mismo periodo del año anterior. Se destacan los incrementos en las importaciones de cerveza e hilos y cables. Por su parte, las importaciones de Estados Unidos sumaron 1.087,2 millones de dólares, lo que representa el 6,1% del total y registraron un aumento del 1,7%. Este aumento se explica principalmente por mayores compras de productos farmacéuticos. Igualmente, se observaron aumentos de las importaciones de gasoil, mientras que la nafta presentó una reducción del 35,2%. En cuanto al saldo del comercio exterior, este cerró con un déficit de 364,3 millones de dólares en diciembre de 2025. En términos acumulados, al cierre de 2025, el saldo comercial cerró con un déficit de 1.390,7 millones de dólares. Ya finalizando la presentación, haremos un breve resumen de los principales resultados. Al cierre de 2025, las exportaciones totales acumularon un aumento del 5,8% si se compara con el acumulado al cierre de 2024. Este crecimiento fue explicado principalmente por las reexportaciones, que observaron un aumento del 17,2%, y por las exportaciones registradas, que presentó un crecimiento del 1,5%. Dentro de las exportaciones registradas, el crecimiento se explicó sobre todo por las mayores ventas de carne, maíz y aceite de soja. En contrapartida, se observaron reducciones en rubros como los granos de soja, el arroz parabolizado y bebidas y líquidos alcohólicos, que restaron impulso al crecimiento. Por último, las exportaciones de maquila mostraron nuevamente un desempeño positivo, con un aumento del 10% con respecto a diciembre del año anterior, acumulando exportaciones por 1.236,7 millones de dólares. Al cierre de 2025, las importaciones totales aumentaron 10,6% frente al mismo periodo del año anterior, impulsada por el dinamismo de las importaciones para uso interno, que crecieron 11,2%. Por su parte, aquellas realizadas bajo el régimen de turismo mostraron un crecimiento del 11,3%.
Dentro de las importaciones para uso interno se destacó el fuerte aumento de los bienes de capital que crecieron 24,3%, impulsado principalmente por las mayores compras de otras maquinarias, motores y aparatos. Mientras que las categorías de bienes de consumo presentaron un crecimiento del 12,9%, destacándose resto de bienes de consumo, otras sustancias alimenticias y los automóviles, jeep y camionetas rurales. Finalmente, el saldo de comercio exterior acumulado a diciembre de 2025 registró un déficit de 1.390,7 millones de dólares. Para obtener más información sobre las cifras presentadas, les invitamos a consultar los cuadros del informe del comercio exterior mensual y la serie detallada de comercio exterior disponible en la web del Banco Central.